La defensa de la Fiscalía por el doctor Hernán Wilfredo trata de desbaratar todo lo dicho del abogado defensor, haciendo un nexo entre la empresa y el investigado, reforzando su teoría de que el dinero proveniente ha sido de las empresas corruptas investigadas en el Perú. Aquí el video. La palabra por el término de 13 minutos, doctor Mendoza, lo escuchamos. Gracias, doctor Angulo, director de debates. Bueno, nos trae a esta audiencia una variación de incautación de bienes inmuebles. La defensa se refiere a un reexamen, pero no es eso lo que planteó durante primera instancia, y eso lo pueden escuchar incluso en los registros de audio. Entonces, si lo que pide es una variación de incautación de bienes inmuebles, vamos a remitirnos al artículo 319, literal A del Código Procesal Penal, que nos dice, si varían los presupuestos que determinaron la imposición de la medida de incautación, esta será levantada inmediatamente a solicitud del Ministerio Público o del interesado. En este caso, la interesada es la empresa Dorado Asset Management, que representa la defensa que me ha precedido. Y trae una primera pretensión, y nos dice, la incautación con desposesión del inmueble lote 2B, zona 9, sección 2B, Cieneguilla, se varíe por una orden de inhibición. Esa es su primera pretensión. En realidad, pretenden que ustedes levanten inmediatamente la medida de incautación, entendemos, por considerar que su adquisición no es espuria ni con dinero maculado. Y podemos decir, hasta un acto de generosidad y para una probable reparación civil, les pide a ustedes que varíen esta medida por una orden de inhibición para disponer o gravar bienes de tercero afectado, que es la persona jurídica Dorado Asset Management Company, Sociedad Anónima Cerrada, cuyo 100% de acciones correspondería en la actualidad a Susan Kuczynski Lang, quien, aunque no lo dice en estos términos, y sí lo refiere en su escrito, sería adquiriente de buena fe. Entonces, existe una notoria incoherencia en lo pretendido, pues si el inmueble no fue adquirido con dinero espurio o maculado y pertenece a un tercero adquiriente de buena fe, no podría ser incautado, y tampoco podría ser pues objeto de una inhibición para pagar bienes de un imputado, siendo esto un adquiriente de buena fe. Y para ello... Señor fiscal, un momento. Doctor Nakazaki, ¿puede retirar la diapositiva? ¿Sus PPTs? Bien. Conforme, señor presidente. Continúe, señor fiscal. Gracias, señor presidente. Y para ello, nos vamos a remitir a la diferencia entre incautación e inhibición, a la que se refiere, pues, por ejemplo, la casación penal 864-2017 nacional del 21 de mayo del 2018, en sus fundamentos 13 y 14, que sobradamente ustedes la conocen. Una segunda pretensión que nos trae la defensa es la incautación, está referida a la incautación con desposesión del inmueble de la calle Choquehuanca, y pide se varía esta, sea por una orden de inhibición o una incautación sin desposesión. Antes nos referimos a la incompatibilidad de variarla por una orden de inhibición en los términos que postula la defensa. Tengan en cuenta que esta medida alternativa a la incautación sin desposesión exige se cumpla con los presupuestos del inciso 3 del artículo 318 del Código Procesal Penal. Y lo primero que aquel tendría que demostrar es si no peligran los fines de aseguramiento que justificaron la adopción de la medida. La decisión judicial que declara fundado el requerimiento de incautación del 20 de septiembre del 2019, no apelado por la defensa, en el fundamento 13 anota: resulta evidente que al estar los bienes inmuebles inmersos en tráfico jurídico comercial, existe una alta probabilidad que los mismos puedan ser objeto de sucesivas transacciones de diversa índole, constituyéndose diversos propietarios como consecuencia de dichos actos jurídicos. Entonces, luego de ello, la defensa tendrá dos alternativas. La primera, si pretende la devolución del bien, el depósito inmediato de su valor. La segunda, si pretende una entrega provisional, deberá cumplir con una caución, garantía real, que no puede ser sobre el mismo bien inmueble, o cumplir con determinadas condiciones que no ha referido la defensa. Y verán ustedes, señores, que nada de eso cumple. Ahora, lo que no lo dice la defensa en cuanto a ambos inmuebles es que se presente que el inmueble vuelva a posesión de Dorado Asset Management Company, sobre cuyas sanciones se ha otorgado un derecho de usufructo a favor de Pedro Pablo Kuczynski Godard. Es decir, que vuelva a su poseedor inmediato para que aquel continúe usufructuando los bienes a través de contratos de arrendamiento, como lo venía haciendo, por altas sumas de dinero, y así darle la posibilidad de continuar realizando actos de lavado, circunstancia que para el Ministerio Público es inadmisible.
La defensa nos cita un primer error en el autoapelado y nos dice que en el fundamento cuarto se omite decir que la incautación se dictó sin traslado del requerimiento a audiencia y no justificación por peligro de transferencia de dominio. En primer lugar, la resolución que ordena la incautación es la del 20 de septiembre del 2019 y esta no fue impugnada por la defensa. En segundo lugar, la resolución que impugna es la del 27 de enero del 2020, en la que hubo traslado y hubo audiencia, no siendo esta la que cuestiona en los términos de este supuesto primer error. Aclarado esto, entonces, señores, la propia defensa omitió impugnar la decisión, así que no puede pretender que su actuar poco diligente hoy se tome como un agravio. Es más, al respecto, invocamos lo señalado por esa misma sala penal en el fundamento 6.6 de la resolución número 3 del 10 de diciembre del 2019, donde señala: disponer el traslado o realizar la audiencia es una decisión previa inimpugnable, opción que en caso de revisión de la decisión final no puede ser censurada por el Tribunal Superior. Un segundo error, y voy a seguir el orden de su escrito, dice que se debe aplicar una regla de compensación al haberse dispuesto las medidas cautelares sin posibilidad de defensa por la afectada. Los instrumentos de derechos humanos, tanto en el sistema internacional como en el sistema interamericano, han reconocido la necesidad de recurrir a medidas especiales de carácter temporal para remediar o compensar situaciones que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Cuidado con esto. Invoca la defensa esta regla para que ustedes digan que la decisión que dictó la orden de incautación por impericia o negligencia que no fue impugnada, no está en discusión. Dice que es violatoria de su derecho y quieren que ustedes así lo declaren, no siendo esa la decisión impugnada. El tercer error del autoapelado, y así lo dice la defensa en su escrito y en parte ahora que ha manifestado, viene porque dice la señora juez no ha valorado la disposición de formalización de investigación preparatoria y sus ampliatorias, porque no considera la línea de tiempo de los pagos de Odebrecht a Westfield Capital. Dice que no se valora la escritura pública de anticipo de herencia a favor de Susana Kuczynski Lamas. Dice también que no se valora la escritura pública de constitución del derecho de usufructo al que me refería antes. Y estos dos últimos documentos dice que no considera que PPK no era accionista de la empresa Dorado y no podía transferir la propiedad inmueble. Además, en las páginas 6 y 9 de su escrito, asegura haber aportado otros elementos de convicción incorporados con posterioridad al auto de incautación y que los habría ofrecido en audiencia del 16 de enero. En total, 16 documentos, dice, y 9 de esos documentos los ha reiterado en su escrito que nos han trasladado del 27 de febrero, último que ha presentado ante la sala. Entonces, la pertinencia de esa información, nos dice, estaría relacionada con el hecho objeto del proceso cautelar consistente en la necesidad de determinar si el dinero utilizado por Dorado para la compra de los dos inmuebles incautados fue o no de procedencia ilícita. De la lectura de los fundamentos de la resolución impugnada en cuanto a los elementos de convicción aportados por la defensa para acreditar la adquisición de ambos inmuebles y decir si es que estos fueron de origen lícito o ilícito, y la contradicción del recurrente con ellos, se desprende que la defensa lo que espera es una explicación respecto a la no admisión o ausencia de tratamiento en la información incorporada en la decisión judicial. Y aquí vamos a tomar como referencia el recurso de nulidad AV 23-2001-09 emitido por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República en el pago de CTS a Vladimiro Montesinos Torres, seguida contra Alberto Fujimori, que en el fundamento 18 anota también en relación a estos temas, dice: corresponde aclarar que la ausencia de dicha respuesta en ningún modo puede considerarse como un defecto de motivación de carácter omisivo, como pretende hacer notar la defensa, aunque no lo diga en esos términos. Frente a lo que postula la defensa, que es la imposibilidad de que los bienes hubiesen sido adquiridos con dinero maculado, ha establecido, y se establece en este caso, una postura por parte del órgano judicial que también es compartida por el Ministerio Público. Por otro lado, el documento titulado Informe Pericial 33-2019, que por cierto cuestionamos en cuanto a su calidad de informe pericial, analizado por la señorita juez en el fundamento 23, respecto a la cual dice: no es de significativa contundencia para variar la medida de incautación. Este informe, o como quiera llamársele, en su desarrollo y anexo los documentos que indican como no valorados por parte de la defensa, ninguno de los documentos que aporta la defensa, y menos el informe pericial, da una diferencia para poder variar la medida. Un cuarto error,
y lo ha graficado la defensa, dice, considerar a Pedro Pablo Kuczynski como poseedor de hecho de los inmuebles incautados. Dice la decisión judicial que lo argumentado por la defensa no varía el peligro decretado al momento de dictarse la medida, porque de hecho, de facto, el posesionario seguirá siendo el investigado Kuczynski Godard, y por publicidad registrar, la empresa propietaria de los bienes incautados continúa siendo de titularidad de PPK y Nancy Anglais. Entonces corresponde analizar si esto es correcto o no. Y veamos, Dorado es una empresa constituida por Pedro Pablo Kuczynski como único accionista en las Islas de Vírgenes Británicas. Mediante acta de reunión del 27 de enero, decidió otorgar poder para la compra de ese inmueble, del inmueble en la calle Choquehuanca. El inmueble fue adquirido el 3 de abril del 2006 a su anterior propietario. ¿Quién era su anterior propietario? Pedro Pablo Kuczynski Godard. ¿Cuánto se pagó? $695,000. Dorado, Ascend Management, ¿contaba con dinero o con capital para poder adquirir ese inmueble? No, señores. No contaba con dinero para poder adquirir ese inmueble. Y allí viene, Dorado, Ascend Management, contaba con dinero para adquirir el inmueble. En la zona de Cieneguilla, no contaba con dinero. Y vean, consta, y así lo cita también la señora juez, lo declarado por Eric Fermín Álvarez Alam, quien llevaba la contabilidad de Dorado, y en su declaración del 14 de abril, que forma parte de los actuados del 2019, le pregunta 58, estando lo señalado por la imputada Gloria Kisin Wagner, si en alguna oportunidad trataron temas acerca de la cuenta de la empresa, dijo, no, porque esta empresa solo tenía que pagar luz, agua, arbitrios, ingresos no generaba. Entonces, ¿de dónde obtenía dinero para poder adquirir los bienes inmuebles? Y no se los podrá decir la defensa, porque el Ministerio Público se lo requirió también en el año 2018. Doctor, un minuto para que concluya, doctor Mendoza. Señor magistrado. Y entonces la señora Gloria Kisin Wagner no proporcionó información hasta la fecha respecto de la forma como se han adquirido esos inmuebles. Entonces existe sobradamente, señores magistrados, indicios que nos indican que estos inmuebles no tienen un origen lícito en cuanto a fondos que pueda acreditar el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. Por esas razones pedimos la confirmación de la decisión de no variación de la medida en el caso que nos llama a esta audiencia. Ahora entrarían a la réplica y dúplica, ambos queriendo convencer a los jueces que están en su razón. Ya se lo voy contando.